Para ampliar esta y otras noticias, visita nuestra página web alistanterd.com. Síguenos en las redes sociales como alistanterd.com, mi cuenta personal Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Daniel Alejandro y Astrid Sofía desaparecieron de este mundo la madrugada del 8 de junio. Daniel Alejandro, más conocido como Dr. Velázquez, fue productor de cantantes urbanos como Maluma y J Balvin. Esto es lo que se conoce de este extraño caso. Dr. Velázquez era conocido en la industria musical como exitoso productor de cantantes de la talla de Maluma y J Balvin, y recientemente de El Coloy. Su vertiginoso éxito empezó en el 2012, cuando fundó la empresa JM World Music, con un capital de solo 1.800.000 pesos, pero en la actualidad registra activo por más de 6.000 millones de pesos colombianos. Fue la madrugada de este 8 de junio del 2024 cuando el artista fue encontrado en el sofá del Parché, un edificio de su finca en el que esa noche había recibido al Cloy, una estrella emergente de la capital antioqueña. Una hora después encontraron el cuerpo sin vida de su pareja. La única persona que se quedó con el Dr. Velázquez luego de que el Cloy y dos acompañantes se retiraran a las 1:30 de la madrugada fue su mayordomo, quien era también su mano derecha, Julián Quintero. Este hombre es un ex policía caldense de 50 años, que además era el tío de la ex esposa del productor. Era también el tolero de la finca. La secretaria general de la productora del Dr. Velázquez relató a la fiscalía que era quien daba ingreso a los visitantes y tenía acceso al dinero que hubiera allí. Los invitados lo conocían como el tío. Según los testimonios que recabó, el representante de las víctimas tenía la plena confianza de Velázquez. Era el encargado de conseguir la cerveza para las reuniones y sabía dónde estaba el dinero, las armas que había en la casa. El Dr. Velázquez y su novia vivían en el lote 18 del complejo La Acuarela, en una zona rural de Antioquia. Allí convivían dos familias que tenían todo para llevarse mal. Por un lado estaba la madre y el padrastro de Astrid Sofía, que vivían en un estudio a unos metros de la casa principal. Por otro lado estaban los familiares de Juliana, ex esposa del productor musical y madre de sus hijos. El mayordomo, tío de Juliana, había llegado a principios de 2023 y vivía en otra edificación dentro del mismo lote. Su madre, Blanca, habitaba el primer piso de la casa principal. Ninguna de las dos partes se sentía cómoda con la otra. El mayordomo Quintero es el principal sospechoso a lo largo de la investigación y ha cambiado su versión de los hechos. La primera versión que aporta la fiscalía es que el doctor Quintero y él se quedaron solos después de que se retiraran los tres invitados a la 1:30 de la madrugada. Cito textualmente la confesión del hombre. Daniel Alejandro me preguntó si había algo para tomar, que se le había acabado el whisky. Le llevé aguardiente y le dije que estaba muy prendido. Me dijo que me sentara y me dio mi opinión sobre la reunión que había tenido. Así le dijo el acusado a la fiscalía. Todo iba bien hasta que cambiaron el tema de conversación. Según Quintero, el productor le pidió que su madre dejara de vivir con ellos. Le pregunté por qué y me dijo que Astrid Sofía le había dicho que mi mamá la trataba mal. Así comenzaron los improperios. Según el mayordomo Velázquez, habló mal de su madre, su hermana y su sobrina. Le dijo presuntamente que los quería en la calle y que la que mandaba era la novia. Yo ya estaba con ira, tenía mis tragos encima. Mi madre es una abuela de 72 años. ¿Cómo la iba a tratar así? Así narró Quintero. Estallé, saqué la pistola que estaba ahí en el parché. Enseguida, pues encarguecido por la ira y con tragos, le dije que respetara. Luego de eso, presuntamente ejecutó el instrumento.
Después de eso fue por Astrid Sofía, que presuntamente era la responsable de la decisión del productor musical de echar a su familia. La encontró durmiendo en la casa principal y ejecutó el arma. Según el mayordomo, fue entonces que se dio cuenta de lo que había hecho. La joven Astrid Sofía tenía entre 22 y 23 años, según informes en los medios. Era agente inmobiliaria, evaluadora de viviendas en Medellín y sus alrededores también. También tenía un emprendimiento que consistía en una línea de perfumes elaborado por ella misma. Después de la primera versión que el mayordomo Quintero entregó a la policía, no le pudieron dictar orden de captura. Quintero pues dio versiones contradictorias. Lo primero que le dijo a la policía fue que había dejado a Velázquez solo en el parché. Los ladridos de un perro lo hicieron salir del edificio y vio que las luces de su casa estaban prendidas. Cuando fue a apagarla y que cuando volvió, vio a su jefe sin vida en el sofá. Decidió entonces ir a ver a los niños, a quienes encontró bien. Después fue a la habitación de Astrid y vio que estaba acostada, cobijada, como si estuviera durmiendo. Argumentó que las mantas le impidieron ver que estaba sin vida. Al salir, divisó a lo lejos la silueta de un presunto intruso y le disparó. Pero esa misma noche dio otra versión, que aún pues aumentaron la sospecha. Al mayordomo del lote de al lado le dijo que había encontrado a su jefe sin vida después de ir a buscar unos tragos. No le mencionó ninguna silueta. Al gerente de la productora de Velázquez le informó, según la secretaria de la empresa, que había habido una pelea en el parche durante una reunión con el Chloe y sus acompañantes. El vigilante de la portería principal del complejo le dijo a la fiscalía que Julián lo llamó alrededor de las 3:47 de la mañana para pedirle que contactara a la policía y que no dejara salir a nadie. Al llegar, los uniformados vieron el cuerpo de Velázquez. Cerca había una vainilla y un proyectil de una pistola 9 milímetros. Después encontraron el cuerpo de Astrid Sofía. Cuando ejecutaron el arma, dormía en su habitación, en el segundo piso de la casa principal. El hermano de Astrid ha testificado que los policías lo despertaron a las 5:45 de la mañana. Él y los demás residentes del lote quedaron aislados mientras los uniformados hacían las investigaciones de los cadáveres en el parche y la casa principal. No supieron nada en los primeros minutos porque ni Julián ni los policías les decían qué pasaba. Cuando se enteraron, sospecharon del mayordomo. No entendían por qué no gritó para pedir ayuda cuando encontró los cuerpos. Todo apuntaría que el mayordomo es el principal sospechoso, reafirmando también con su propia versión. Sin embargo, hay detalles que no encajan en esa teoría. La ex esposa de Velázquez, Juliana Muñoz, menciona un problema que el doctor Velázquez tuvo con el cantante Bless, en la época en la que ella rompió su relación con el productor. Las amenazas. Sé que él tuvo un incidente con Bless, pero no conozco los detalles. No sé por qué él siempre me mantenía al margen de las cosas de la oficina. Pero el lunes el manager de Bless me escribió y me preguntó dónde estaba viviendo. Eso me pareció muy curioso, porque yo nunca hablaba con él desde antes de romper la relación. Nunca había comunicaciones personales y muy casual que sea el lunes donde pactamos vernos el día miércoles, pero nunca confirmó, canceló o se comunicó, solo me preguntó dónde estaba viviendo. Él conocía las ubicaciones de la casa de los dos, así aseguró Muñoz. Según la abogada de la defensa, Velázquez había recibido amenazas hace un año y había terminado en malos términos con su contrato con Bless. También algunos testigos relataron que faltaban objetos de valor al momento de revisar la casa tras el crimen. El Chloe corroboró la existencia de problemas entre el doctor Velázquez y Bless. Según el Chloe, que estuvo esa noche en la casa de Velázquez, había recibido amenazas relacionadas con conflictos previos entre Bless y otra disquera. Sobre la cámara de seguridad de la casa, miembros de la CTI de la Fiscalía determinaron que las imágenes fueron alteradas con el fin de que no se sepa quién fue el autor de doble crimen.
Se sabe que el arma que el mayordomo entregó a la policía en la escena del crimen coincide con los casquillos que se encontraban al lado del cuerpo del productor y de su novia.